como una persona capaz de incentivar, de motivar, de influenciar en el comportamiento o modo de pensar de una o más personas con el propósito de obtener un bien común. Entonces, liderazgo es todo aquel que influye en decisiones de otra persona. Tú como madre de familia eres líder en el hogar, porque lo que tú le ayudas a tus hijos para que tomen decisiones por el bien común del hogar, ahí estás ejerciendo un liderazgo. Si eres padre de familia, podemos definirlo igual. Si eres un patrón, si eres un amigo que influye tu decisión con otro amigo, tú tienes liderazgo. Porque tú estás influenciando a otro, porque tú estás motivando a otro, o porque simplemente estás permitiendo que otro cambie su forma de pensar por lo que tú estás diciéndole. Así es de que todos los que tenemos de alguna manera la influencia, la motivación o el incentivar a otra persona en su toma de decisiones, resumo, ese tiene un liderazgo. Así de que hoy en la actualidad, por esta situación en la que el mundo vive, estamos viendo líderes en crisis. Y voy a tomar el ejemplo de un hombre que nos da claramente una pauta a seguir para cuando nuestro liderazgo está en crisis, para cuando nuestras decisiones que están haciendo influenciar a otros están en crisis. Y este ejemplo del cual voy a hablar es David, un pastor de ovejas que siendo un hijo obediente, luego era un buen músico, luego se convirtió en el rey del pueblo de Dios, en el rey que ahora estaba siendo motivado por Satanás a tomar decisiones equivocadas. Y este rey, que en su momento fue pastor de ovejas, pero antes de ser pastor de ovejas fue un hijo obediente, y antes de ser un hijo obediente fue alguien que Dios había creado con un potencial para lograr ser lo que llegó a ser. Ahora está siendo perseguido, ahora está a punto de que le quiten la vida, a punto de que un rey llamado Saúl atente contra su cuerpo, contra su integridad física, y así como él estaba siendo atentado, huye a una cueva. Y cuando él huye a esta cueva, dice el capítulo del primer libro de Samuel, que yendo David huyó a la cueva de Adulam. Y quiero que ponga atención en lo que dice acá. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre vinieron, oyeron que David iba para allá, vinieron a él y se juntaron con él. Escuche, todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, los que estaban en amargura espiritual, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo 400 hombres. Y se fue David allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Vea cómo este hombre tenía influencia. Este hombre no era rey todavía, pero al ser perseguido por Saúl, su padre y su madre y sus hermanos dijeron: a donde vaya David, ahí iré yo. Entonces estamos viendo que este hombre influenciaba sobre sus padres y sobre sus hermanos. Pero no solamente influenciaba a la familia, dice que vinieron a él los que estaban afligidos, los que estaban endeudados, los que estaban en amargura de espíritu,
y fue hecho jefe de ellos. Este es un hombre con liderazgo. Esta es una persona que por sí sola la gente lo sigue, y él dijo: ok, voy a ser jefe de ustedes, pero no quiero, dice, hacer lo que no está bajo la voluntad de Dios. Así que ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y aquí es importante resaltar este liderazgo, que en este momento David dependía de Dios. La gente que está ahorita en una crisis, el líder que está en crisis y no sabe a dónde ir, comete errores. Pero aquel que sabe que su pie no se mueve si no es por la voluntad de Dios, espera que Dios le diga a dónde tiene que ir. Espera que Dios le diga qué es lo que tiene que hacer. El liderazgo que está en crisis en el mundo necesita conectarse con Dios. Necesita que Dios le dé el lugar a donde se tiene que mover y las cláusulas que tiene que desarrollar. Y hablando un poquito del tema liderazgo en crisis, ahora quiero definir la palabra crisis. Y esta palabra crisis, voy a decirles que ahora en la cuarentena, la primera semana de esta cuarentena, tuve la oportunidad de escuchar una plática de liderazgo donde se definió crisis como un cambio catastrófico, como crisis, como un cambio doloroso. Creo que muchos de nosotros estamos confinados y estamos de una manera incómodos. Nos está doliendo no solamente cómo está el mundo cayendo, las economías, sino que nos está doliendo cómo parte de nuestros amigos está siendo contagiado. Parte de nuestra familia ya está siendo contagiada, y esta crisis mundial está siendo catastrófica y dolorosa. La cosa es, ¿qué vamos a hacer ahora? La pregunta es, ¿a dónde me voy a mover? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar? Esta realidad mundial no la vamos a cambiar, pero sí podemos cambiar la manera en que vamos a actuar ante esta crisis. David estaba siendo perseguido y huyó a la cueva de Adulam. Y toda la gente que tenía él como influenciables lo siguieron. Y dice la palabra de Dios que esos endeudados, esos enlutados, esos amargados, esos que estaban muertos en vida, fueron más de 400. Pero después de haber estado en esa cueva pasando por una crisis, salieron de aquel lugar como los valientes de David. Ya no salieron con la cabeza abajo, ahora salieron con la cara en alto. Ya no se fueron huyendo, salieron con victoria, salieron fortalecidos, salieron revestidos. ¿Saben por qué? Porque consultaron a Jehová, consultaron a Dios, buscaron el rostro del Señor, se pusieron de rodillas y clamaron al que todo lo puede. Y cuando salieron, ya no salieron como los endeudados, no, salieron como los que iban felices. Ya no salieron catastróficamente dolidos, salieron con la frente en alto, porque Dios había estado con ellos y los había revestido del poder de lo alto. Así es de que un líder que tiene crisis y se conecta con Dios puede influir sobre otros, y los que tú puedes ayudar, se va la deuda, se va la crisis, se va la catástrofe, se va la amargura, se va la enfermedad, se va la tristeza, porque Dios quita todo aquello que el mundo no te puede quitar. Pero tal vez usted diga, pero David era el rey David, pero David era un gran hombre. Permíteme, quiero decirte quién era David. David
No lo convocaron cuando Samuel llegó a ungir al nuevo rey de Israel. David, nadie le pidió que viniera a la cena del sacrificio. David, su padre, no lo tomó en cuenta para que viniera a ofrecer sacrificio a Jehová. En pocas palabras, David era un donadie, era un pastor de ovejas. David no era un hombre egresado de la Universidad de Harvard o de Oxford. David no era un hijo de la real familia apostólica, de pedigrí apostólico, no. David era tal vez menospreciado por sus propios hermanos. David no tenía experiencia para ser guerrero, pero derrotó al gigante Goliat. Entonces te resumo en pocas palabras: el liderazgo no se refiere a gente preparada. Liderazgo es para gente ordinaria, gente común y corriente como tú y como yo. Dios no está buscando líderes que estén preparados, no. Él quiere gente que diga: Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, yo quiero ir y bendecir esa casa. Señor, yo quiero ir y bendecir esa familia. Yo quiero ser influencia positiva para mis amigos, esos que están diciendo: esta crisis nadie nos va a quitar, este problema nadie nos va a ayudar. Dios quiere que un ordinario se levante y diga: yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios que sí va a hacer posible lo imposible. Yo alabo y glorifico el nombre de un Dios que con gente ordinaria hace cosas extraordinarias. Por eso David no fue convocado, pero eso no dependía del hombre, eso dependía de Dios. Por eso el profeta Samuel dice: Isaí, ¿no tienes a alguien más ahí de tus hijos? ¿Son todos estos tus hijos? Pues sí, tengo uno más. Uno que está cuidando las ovejas, el más pequeño de todos, el insignificante, el que todos hacen con él lo que les da su gana. Pues mándalo traer, porque no nos sentaremos a la mesa si él no está presente. Y cuando el hombre lo veía menospreciado, aquel líder en potencia que Dios estaba capacitando en lo oculto, llegó ante la presencia del profeta y el Señor le dice: Samuel, úngelo, porque delante de ti está el ungido de Jehová. Delante de ti está el que yo quiero ungir como el nuevo rey de Israel. Pues Jehová no ve lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que tiene frente a sus ojos. Usted como líder está viendo la crisis, usted como líder está viendo el problema, usted como líder está viendo la pandemia, usted como líder está viendo los gobiernos que no toman decisiones correctas, usted como líder está viendo un sistema de salud colapsado, pero Dios está viendo más allá de todo esto. Él es el primero y postrero, y en medio de él no hay otro. Él ya miró todo el plano. Nosotros estamos sentados viendo la mesita, el problemita, la crisis, y ahí está dándole guinguililingui al COVID-19. Dios ya se paró de la mesa y pudo ver un panorama más amplio. Yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Los planes que yo tengo son para bien y no para mal, son de bendición y no de maldición. Entienda, este momento caótico, este momento de crisis nos está preparando para una gloria venidera, para un poder más grande y sobrenatural, para liderazgos más sanos, para liderazgos más íntegros, para gente que potencialmente va a hacer la voluntad de Dios. Los líderes, cuando se conectan con ese Dios extraordinario, logran hacer cosas extraordinarias.
Por eso cuando el Señor ve a David dice, Él es porque Él tiene un corazón conforme a mi corazón. Entonces voy a entrar cuando David cayó en crisis. Ya dije lo bonito de David. Ya dije la influencia que tenía. Ya dije que de no de ser nadie, Dios le da un lugar que nadie le pudo haber dado. Pero ¿saben qué? Ese líder era humano como usted y como yo. Y ahí es cuando una crisis humana te hace tomar decisiones equivocadas. Y hoy voy a tomar el pasaje que leímos. El diablo incitó a David a cometer un error. Y David mordió el anzuelo. La carnada estuvo tentadora y mordió el anzuelo. Y dice el verso 2 del capítulo 21 del primer libro de Crónicas: David dijo a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. ¿Cuándo ocupó David saber qué tenía él para enfrentarse a los enemigos? ¿Cuándo ocupó David saber qué tanta era su fuerza para que Dios lo exaltara? Si cuando enfrentó al gigante, él le dijo textualmente: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Mírame, dice el gigante: ¿acaso soy un perro para que vengas con palos y piedras? Y le dijo David: mírame, le dijo, yo no vengo ante ti con armadura de guerrero. Yo no vengo ante ti con un gran repertorio de conocimientos humanos, ni con grandes artes de guerra. No, yo solamente vengo confiando en el Dios Todopoderoso. Tú has desafiado a mi Dios y mi Dios hoy te entregará en mis manos. Ese era David, el que dependía de Dios. Pero ahora, en medio de una crisis, está actuando diferente. Está pidiendo algo que Dios no pidió. Por eso hoy me quiero referir a este liderazgo que ha estado confinado, que no sabe para dónde va, que no sabe qué va a pasar después de esta pandemia. Ahora le están llamando la nueva normalidad. No saben realmente qué es lo que depara el futuro. No estamos seguros, y muchos líderes, en vez de tomar las riendas del arado, están volteando para atrás. Mucho liderazgo está soltando la toalla. Mucho liderazgo está diciendo: yo ya no voy a poder con este asunto. Mucho liderazgo está diciendo: pastor, ya no más. ¿Para qué conectarnos? ¿Para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué declarar promesas si estamos aquí en cuarentena? Estamos aquí sufriendo. Estamos en una crisis. Hoy vengo a hablarle a ese liderazgo y le tengo que decir: aunque el mundo está en crisis, usted depende de Cristo. Usted está abrazado de la promesa del Todopoderoso. A eso vengo a decirle: no se confunda. Su fama, su lugar no es por lo que hizo. Los logros que has tenido no es por lo que tengas en tu cuenta bancaria. No. Tú vales por quien está contigo. Tú vales por quien ha peleado por ti. Tú vales por quien es tu Dios, quien es tu guardador, quien es tu sanador, quien es tu pronto auxilio en medio de la tribulación. David se equivocó, porque cuando hay crisis es de humanos equivocarse. Y cuando David se equivoca, viene la contestación del Todopoderoso.
verso 7 del capítulo 21. Dios lo reprobó. Asimismo dice, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Si tú como líder te equivocas, la gente que tú estás influenciando, a la gente que tú estás siendo de influencia, la gente que está dependiendo de ti, tú como madre, si te equivocas, tus hijos van a pagar la culpa de tu error. Tú como líder de grupo de amistad, si tú te equivocas, el grupo va a pagar las consecuencias. Si tú como padre te equivocas, tu matrimonio va a pagar las consecuencias. Cuando David se equivoca, Israel fue amedrentado, atemorizado por una peste. Porque cuando estamos en crisis y creemos que yo era el que predicaba bien, que yo era el que agitaba las masas, que yo era el que tenía el mejor concepto, la mejor sabiduría, que yo era el más chilo para las ventas, que mi negocio era el más floreciente. Cuando entramos en una crisis y no consultamos a Dios, nos damos cuenta que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que si Jehová no está contigo, que si Jehová no va contigo, es porque tú vas a empezar a fracasar. Porque antes del quebrantamiento viene la altivez de espíritu. Yo lo puedo. Aquí está este hombre, ahora está cometiendo error y Dios lo reprendió. Y quiero que tome nota de esto. ¿Qué voy a hacer entonces en esta crisis? En la actualidad, ¿qué es lo que deben de hacer los líderes? Los líderes no deben de estar en depresión. Los líderes no deben de estar dependiendo de los gobiernos, porque ya nos dimos cuenta que los gobiernos no tienen solución. ¿Qué debe de hacer el líder que se comunica con Dios? No debe depender de los profesionales de la salud. No debe depender de los líderes religiosos o sociales. No debe de tomar decisiones a la ligera. Todo lo que hagamos a partir de este momento de crisis es depender totalmente de Dios. Es depender totalmente de Dios. Porque tú y yo nos vamos a equivocar, porque tu compañero de trabajo se va a equivocar, porque tu vecino se va a equivocar, tu pareja se va a equivocar. Pero quien nunca se equivoca es el que nos formó, es el que nos diseñó, es el que conoce el ADN de cada uno de nosotros. Por eso voy a tomar 3 puntos nada más de lo que debes de hacer. Si ya te equivocaste, si la crisis te hizo dudar, si tomaste malas decisiones, número 1, escuche lo que hizo David. Cuando se dio cuenta que Dios lo reprobó, entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente. Primero que nada, humíllate. Reconoce: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho, y lo dice de una manera muy radical, locamente he actuado. La gente cuando está en crisis comete graves errores porque no está con sus 5 sentidos. Cuando llega la ira a tu vida, dice la Biblia, te puedes enojar, pero no peques. Porque cuando te enojas, la ira te consume y pecas con tu lengua. Y eres con un golpe malo, hasta puedes matar a una persona. Y es que yo no lo quería hacer, nomás un susto le quería dar. Pero así pasa, actuamos locamente, nos descontrolamos. Los seres humanos no nos podemos refrenar ante una crisis. Por eso ahora necesitamos, número 1, reconocer que hemos hecho mal ante nuestro Dios. Dígame una cosa, ahora que ha estado en cuarentena en su hogar, ¿cuántas veces no se ha exaltado y le ha gritado a sus hijos? ¿Cuántas veces no se ha exaltado y ha herido o ha ofendido a su pareja?
porque en su mente hay preocupación de lo que viene. Y como está tan preocupado al momento de actuar, acciona de una manera loca. Así dijo David: locamente he actuado. Me di cuenta que estoy mal, por eso hoy vengo y me arrodillo ante ti. Le dijo al Señor: número uno, humíllese delante de Dios, reconozca que ha cometido errores. Si usted quiere actuar correctamente, lo primero es reconocer que tiene que tener el perdón de Dios. Número dos, entienda que sin Dios usted no es nadie. Entienda que si Dios no está con usted, en vano es tanto trabajo que usted haga. Entienda que si Dios no va con usted, por eso dice el versículo 9, que cuando David se humilló, dice el verso 8, y el verso 9 dice: mandó traer al profeta. ¿Sabe quién es el profeta? La boca de Dios hablando por el vidente. Usted entonces, después de que reconoce su error, tiene que meterse a la recámara secreta y hablar con su Padre en lo secreto. Y si me buscas, dice el Señor, me vas a encontrar. Y si me tocas, te voy a abrir. Y si me pides, vas a recibir. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Tenemos que volvernos a Dios y tomar de esa fuente y revestirnos de su poder, revestirnos de su gracia, revestirnos de su presencia. Después de que usted se humilla y se arrepiente, busca el rostro de Dios, busca la llenura de su presencia, busca la llenura de su poder. Número 3, apele a su misericordia. No se lacere, no se meta la espada como los japoneses y harikiri. Y es que cometí el error hace 5 años y se vuelve a meter la espada y se vuelve a remorder que hace 5 años cometió el error. Escuche lo que hizo David. Escoge para ti, dice. Este es el veredicto de Dios después de que Dios escuchó la oración de David. El Señor le habló y le dijo: escucha, dice, tengo 3 opciones para ti. Esto que hiciste estuvo muy mal, le dijo el Señor. Te voy a dar 3 opciones. Tú escoges cuál quieres de las 3. Número 1, 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado por tus enemigos. Número 2, o por 3 días que la espada de Jehová caiga sobre la tierra y una peste mate al pueblo de Dios. Esas 3 opciones le dio el Señor al líder, que después de haber sido influencia, ahora está siendo el actor intelectual de una maldición. Pero ahora arrepentido, él tiene que tomar una de estas 3 opciones. El ángel de Jehová haga destrucción de todos los términos de Israel. Mira pues, dice, ¿cuál será tu respuesta? Y quiero que escuche lo que pidió David. Y esto es lo que yo apelo en esta tarde para que usted tome. Entonces David dijo al profeta: estoy en gran angustia. Ruego que yo caiga de la mano de Jehová, porque sus misericordias, escúchelo, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en las manos del hombre. Apele a la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios nueva es cada mañana. El Señor te va a levantar si has caído. El Señor te va a perdonar si has cometido errores. El Señor te dará una segunda oportunidad, pero tienes que apelar a su misericordia. Yo quiero que se ponga de pie por un momento. Ahí donde usted está, en ese lugar donde está escuchando esta transmisión,
Si usted tiene la oportunidad y no va manejando un vehículo, levante sus manos. Si usted tiene la oportunidad de cerrar sus ojos, quiero que vaya en oración y repita la oración que hizo David. Primero que nada pidió perdón. Tú como líder de influencia sobre otros, tú en medio de esta crisis has sido expuesto, has sido incitado, has sido intimidado, y tal vez las decisiones que has tomado han sido las equivocadas. Pero en esta tarde, con tus ojos cerrados y tus manos en alto, pídele perdón a Dios.